Hola a todos, bienvenidos a su canal de la Jaiba Rustasia, donde aprendemos a programar en Rust estructuras de datos, algoritmos, algo más. Y en esta ocasión me voy a salir un poco de nuestra aventura aprendiendo Rust para explicarles un poco cómo funciona la memoria. En particular esto va a ser súper importante porque, como les dije antes, Rust toma un camino diferente a la hora de manejar la memoria. Lenguajes como Java o Python, etcétera, hacen que el manejo de memoria sea completamente transparente para ustedes y ustedes no tengan que pensar en la memoria, en cómo está organizada y todo esto, lo cual al final tiene el costo, donde el costo es el colector de basura, que puede entrar en cualquier momento, puede hacer más lento tu programa. Como tiene que tener un approach que va a ser válido para varios casos de uso, toma la manera más genérica de manejar la memoria, que es lo suficientemente flexible, pero también es una forma que es poco eficiente y que tiene muchos costos que se empiezan a multiplicar, y cuando estás trabajando en programación de sistemas a muy bajo nivel, esos costos se pueden volver costos muy grandes que no quieres gastar. Entonces por eso Rust toma esta idea de hacer más énfasis en hacer un uso correcto de la memoria, y por esto, a pesar de que Rust lo mantiene un poco a un lado, es muy importante entenderlo, porque una vez que ustedes entienden todas estas características de cómo se organiza la memoria, cómo piensa Rust sobre la memoria, les va a resultar más fácil poder entender los conceptos que siguen en nuestra aventura de Rust, que son cosas como el ownership o la propiedad o la posesión, y el borrowing, que es o el préstamo. Y esto tiene que ver mucho en cómo se usa con la memoria, qué operaciones se hacen cuando haces una de estas cosas. Y vamos a introducir conceptos que son copiar o copy, move o mover, y esto cobra más sentido cuando entiende uno lo que está pasando atrás en la memoria. Así que espero que les sea interesante. No es estrictamente necesario que vean este video para poder seguir el curso de introducción de Rust. De todas maneras, cuando les hable de estos conceptos voy a hacer referencia a este video por si tienen más dudas puedan profundizar en ello. Antes que nada, quiero recordarles, denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos, sigan aprendiendo Rust, y espero que les guste este video. Empezamos. Entonces vamos a hablar sobre memoria y cómo se organiza esta. La manera en la que ustedes pueden empezar sobre la memoria es como un arreglo muy grande, en donde todas las posiciones del arreglo tienen el mismo tamaño. El tamaño normalmente va a ser 8 bits, pero dependiendo de su arquitectura puede ser diferente. Y realmente la memoria no tiene un tipo. Entonces las posiciones en este arreglo que es la memoria pueden ser de cualquier tipo. Va a haber otra cosa en su computadora que es el CPU. Y el CPU va a tener adentro de él memoria. Y estos se llaman los registros. Entonces este es básicamente los diferentes tipos de memoria que hay. Obviamente hay más cosas. Hay un caché en medio entre el CPU y la memoria RAM. Pero eso no va a ser tan relevante ahora. Y la manera en la que funciona es que cuando ustedes van a trabajar y ustedes declaran una variable y van a operar sobre esa variable que va a tener un valor, el CPU va a leer de la memoria y lo que sea que haya en la memoria lo va a meter en los registros del CPU, y entonces es que puede hacer la operación. Entonces cuando puede comparar dos enteros, entonces es cuando puede sumar dos números, entonces es cuando puede hacer todo lo que tenga que hacer su programa, se va a hacer desde el CPU. Realmente la memoria no la toca directamente hasta que al final termina de hacer la operación y tiene que regresar lo que hizo aquí en sus registros, se regresa a la memoria. Esto, si ustedes lo escriben en ensamblador, lo tienen que hacer tal cual como tal. Tienen que escribir una instrucción en su código que diga lee esta posición de memoria y ponme en el registro A esta otra posición de memoria en el registro B, suma los dos registros y el resultado normalmente se pone en uno de los dos registros, mándamelo a esta otra posición de memoria. Y así es como funciona a muy bajo nivel. Aquí ocurren dos cosas que desde el punto de vista del CPU es muy claro, pero no lo es desde el punto de vista de uno como programador. Una cosa es el valor de algo y otra cosa es la posición en la memoria en la que está. Una variable está formada por las dos cosas. Una variable va a estar en una posición de memoria y va a tener un valor asignado que va a ser la representación de ese valor adentro de la memoria. Y el valor puede estar en la memoria o puede estar en el CPU. Esta distinción va a ser fundamental porque no es lo mismo una variable que el valor que tiene la variable. Una variable es la combinación de una posición de memoria que le corresponde a la variable, el valor que tiene adentro y cómo interpretas ese valor que tiene adentro. Porque al fin y al cabo la posición de memoria que tiene asignada la variable van a ser puros unos y ceros, y tiene que haber una interpretación que le demos para que pueda funcionar como un entero, como una cadena, como lo que ustedes quieran. Entonces la variable está formada por su valor
y su posición de memoria y su tipo de datos, porque el tipo de datos es lo que les permite interpretar el valor. El valor puede estar no necesariamente siempre en esa posición de memoria, puede moverse al CPU, puede estar en algún otro lado de la memoria si tiene algo más complejo que no es un simple valor. Por ejemplo, un arreglo son posiciones de memoria consecutivas. Por ejemplo, una cadena, un string, normalmente ustedes tienen una referencia al string en la variable, en su posición de memoria, pero el valor del string está en otro lado. Y la razón es porque las strings pueden tener un tamaño que puede cambiar, entonces no pueden estar directamente ahí en la memoria porque no saben si la siguiente posición de memoria ya está ocupada. Esa es la diferencia entre variable y valor. Y ahora vamos a hablar sobre este concepto de valor contra el concepto de referencia. Una referencia o un apuntador o puntero lo pueden pensar como la dirección de memoria o la posición en la memoria. Entonces cada cosa en la memoria va a tener una dirección que es básicamente su nombre o su índice, si lo piensan como un arreglo. Entonces esta va a ser la dirección de memoria 0, la dirección de memoria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y entonces cada variable sabe cuál es la posición o posiciones de memoria que le corresponden. Por ejemplo, si tienen un valor que es un struct que es compuesto, tiene varios valores, seguramente van a estar usando más de una posición de memoria para esa variable. Y entonces ese tipo de cosas lo debe de entender de alguna manera el programa. Ahora, cuando ustedes llaman a una función, los parámetros de la función se pasan por valor o referencia. Básicamente lo que esto quiere decir es que le estás pasando el valor al parámetro o le estás pasando el lugar de memoria donde está el valor. Entonces, esto va a ser súper importante, pero para entender por qué existe esta distinción, ¿por qué no simplemente mandamos todo por referencia o por qué no simplemente mandamos todo por valor? No es una decisión simple y es mejor dejársela al programador. Ahora, la memoria que se le asigna a un programa, pensemos que todo esto es la memoria que se le asigna a mi programa y este va a estar dividida en diferentes partes. Entonces vamos a ponerles color para diferenciarlas y vamos a decir que todas estas azules es la primera sección del código, que es al inicio, y esto es lo que se le llama la sección estática de memoria o la sección de memoria estática. La manera en la que esto funciona es que el CPU no solamente lee valores de la memoria, también lee instrucciones. Entonces su código tiene que estar también en memoria. Entonces la primera sección de memoria es la zona estática y se llama así es porque esa no va a cambiar. Ya está dada, no va a crecer, no se va a hacer más grande. Está bien definida a la hora de que ustedes compilan su programa. El binario que ustedes generan va a tener instrucciones sobre todo lo que se va a poner en la memoria estática, incluyendo el código, constantes, variables estáticas, etcétera, van a estar en esa zona, que no se va a mover. Y el CPU va a leer instrucciones una por una desde ahí. El sistema operativo le va a decir empieza a leer desde aquí y empieza a ejecutar instrucciones desde aquí. Entonces esta primera sección es la sección estática o de texto. Dependiendo del sistema operativo o versión de su procesador se le puede llamar diferente, pero normalmente le llaman el texto o la zona estática. Y de nuevo esa zona no va a cambiar, ese espacio de memoria está reservado desde el principio, el sistema operativo se encarga de darles ese espacio, poner todas las cosas que se leyó del disco duro ahí y les va a dar un poco más. Todo lo demás que sigue, y una vez que el sistema operativo nos dé esta primera página de memoria, lo demás es responsabilidad del programa. Lo que sigue es lo que normalmente se le llama el stack y vamos a pintarlo de rojo. Y estos son todas las variables que ustedes declaran en su código. Y esta es una sección de memoria muy especial. Cada vez que ustedes le dan let variable x, esa variable que ustedes declaran se va a tomar en la siguiente posición del stack y el stack va de arriba hacia abajo. Entonces siempre sabe el programa cuál es la siguiente posición de memoria que tiene disponible y cuando llega la ejecución en la que ustedes declaran una variable, ¡pum!, reserva ese espacio para esa variable. Algo que hace el programa también es cada vez que ustedes entran a un scope nuevo, y es por eso que es importante, el programa lo que va a hacer es, va a poner una marca que va a decir aquí empieza un scope. Y ustedes pueden seguir agregando más scopes y se agrega otro scope, ¿no? Y esa es una marca de que empezó el scope. Y cuando se genera un nuevo scope, bueno, cada vez que ustedes ponen los corchetes estos, o por ejemplo cuando llaman una función. Cuando llaman una función automáticamente se reserva más memoria en el stack y se crea un nuevo scope. Empieza a ejecutar su código. Cuando se termina el scope y llegas al final del scope, lo que va a hacer es que van a fijarse dónde está la marca y toda esa memoria que había ahí se va a liberar. Entonces esa memoria que teníamos se vuelve a liberar y ya no es parte del stack. Vuelve a ejecutarse el código y se empiezan a liberar esas posiciones del stack.
se liberan todas las que estaban antes de esa flecha. Ahora, cuando ustedes declaran argumentos o parámetros en su función, lo que va a suceder es que se va a crear una nueva variable cada uno de sus argumentos. Entonces, no se puede reutilizar lo que ya tenía uno arriba. Digamos que llamamos una nueva función, ponemos la marca en donde empieza el scope de esta función y empezamos a reservar. Por ejemplo, si teníamos aquí una variable que se llamaba x y la estamos pasando como un argumento, lo que va a hacer es que la va a copiar tal cual y lo va a poner en el stack. Y a lo mejor esta otra variable era otro argumento, va a copiar el valor de nuevo. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que si ustedes hacen operaciones con esta variable aquí, esas operaciones no se van a ver reflejadas en la variable original. Si ustedes quieren que sus cambios se vean reflejados en la variable anterior, ustedes tendrían que pasar la referencia. Entonces, esta variable que se crea, en lugar de ser una copia del valor, va a ser un apuntador hacia esa posición de memoria. Entonces, ahora, en lugar de estar operando directamente con el valor de esta posición de memoria, tienen que leer la posición de memoria, irse al valor y entonces operar con el valor en esa posición de memoria. Y esto es lo que hacen cuando ustedes pasan valores por referencia. Ahora, esto ya les empieza a dar ciertas lecciones de eficiencia y cosas que pueden hacer cuando ustedes hacen esto. Por ejemplo, si ustedes tienen un entero que seguramente va a caber en 32 bits o menos, ese entero, o si es un byte, va a ser más barato copiar el entero que pasarlo por referencia. ¿Por qué? Porque primero van a tener que agregar una operación para leer la posición de memoria, copiarla abajo y empezar a leer ahí. Y a lo mejor, si es un byte, todos los apuntadores o referencias van a tener un tamaño de 64 bits. Y un entero, o que es solo un byte, es mucho menos memoria la que ustedes tendrían que copiar. Ahora, muchas veces la arquitectura es lo suficientemente eficiente para hacer igual de rápido copiar 8 bits que 32 bits, pero sobre todo cuando tienen valores pequeños no vale tanto la pena pasar por referencia por razones de eficiencia, y entonces el único momento en el que se vuelve necesario hacerlo es cuando realmente quieren estar operando directamente con el otro valor y que el resultado se vea reflejado. Esto pues ya nos da una idea de cuando en Rust llamamos algo que le llamamos el copy. Básicamente quiere decir que estamos haciendo una copia del valor y poniéndolo en otra posición de memoria. Y esto es muy importante para Rust porque puede tener ciertas implicaciones en cuanto a la correctitud del programa y esto básicamente es la idea fundamental detrás de la idea de ownership o propiedad o posesión. Esto es lo que pasa con el stack y de nuevo estos valores que ustedes produjeron aquí no van a existir después de que termine la función o después de que termine el scope. Todos estos valores se van a liberar, el programa los va a poder usar. Entonces el stack tiene unas propiedades bien interesantes, es que reservar memoria nueva lo puede hacer rapidísimo porque lo único que tiene que hacer es mover el apuntador de donde está el inicio del stack y ese apuntador siempre va a estar ahí mismo. Como el primero que entra es el primero que sale, entonces no tiene que estar manejando tanto la memoria. En todos los lenguajes de programación hacen esto tan fácil y tan eficiente que no tiene ningún chiste. A esto se le llama un manejo de memoria automático. Inclusive Java también hace esto. Java también maneja un stack. La diferencia es que Java casi siempre pone puras referencias en lugar de usar valores primitivos. Ahí es donde van a encontrar una mayor diferencia entre C, C++ y Rust con Java, Python y los demás. Es que ustedes están realmente aprovechando al stack como una manera de reservar memoria. Y como les decía, cuando ustedes tienen una cadena tiene un problema. Esta cadena a lo mejor la quieren hacer más grande, a lo mejor la quieren hacer más chica. Probablemente no saben el tamaño de la cadena o string en el momento que ustedes están escribiendo el programa porque a lo mejor la cadena es alguna entrada del usuario. Entonces, como no saben el tamaño al inicio, las cadenas no las pueden meter en el stack. En el stack ustedes tienen que saber el tamaño de memoria que necesitan a la hora de crear esa nueva variable en el stack. ¿Por qué? Porque su programa va a tener exactamente el número de posiciones de memoria del stack que va a tomar para reservar esa variable. En el caso de una cadena no lo pueden poner ahí. Sin embargo, algo debe de haber en el stack. Entonces, para estos objetos que tienen un tamaño no definido, que pueden crecer, hacerse más grandes, hacerse más chicos, no lo podemos poner en el stack porque ya dijimos que algo que se borra del stack tiene que ser lo que está hasta abajo, ¿no? Entonces, ustedes pueden pensar en el stack, es una pila, lo que quiere decir en español. Pueden pensar que es una pila de platos que están en el lavabo y solamente pueden poner platos hasta arriba de la pila y sacar platos de hasta arriba. Sacar platos del medio va a ser muy costoso y no vale la pena, y en particular en el stack les va a dejar hoyos que puede causar otros problemas. Entonces en el stack solamente pueden crear
memoria de esta manera y liberar memoria de esta manera. Entonces una cadena que cambia de tamaño no les va a caber ahí. Entonces la manera en la que los lenguajes lo usan es que crean otra sección que normalmente ponen hasta abajo y esta sección se llama el heap. Y esta sección normalmente empieza, como les digo, de arriba hasta abajo, pero esta sección tiene más propiedades. Entonces esta sección es el heap y básicamente los valores que se guardan en el heap pueden vivir quién sabe cuánto tiempo, no están restringidos por esta duración del scope donde están declarados, pero tienen otros problemas porque ahora ustedes pueden liberar memoria en medio y les van a quedar huecos, o a lo mejor si ustedes empiezan a crecer esto va a llegar a un límite en el que ya no pueden crecer más. Entonces normalmente lo que se hace es que la memoria crezca hacia abajo, pero crecer la memoria hacia abajo, o sea, darle más memoria al programa implica llamar al sistema operativo y bueno, hay muchas cosas más y ustedes tienen que recordar dónde está reservado cada posición de memoria, quién lo está usando, para qué lo está usando, qué tipo de tamaño tiene, para que la próxima vez que ustedes digan, oye, dame 8 bytes, el programa diga, dame 8 bytes al heap, el heap puede encontrar esos 8 bytes de la manera más rápida, que no va a ser tan rápido como en el stack, porque esto va a estar todo revuelto. Y cada vez que ustedes van liberando memoria, pues empieza a fragmentar este heap, y entonces habría que hacer una especie de rebalanceo y cosas así, etcétera. Entonces, reservar o pedir memoria del heap puede llegar a ser muy caro. También otra cosa es que ustedes tienen que acceder desde el stack al heap. Entonces ustedes van a tener un apuntador en el stack. Esto puede tener otros problemas. Y entonces también las cosas que ustedes tienen en el heap probablemente las quieran mantener por más tiempo. Entonces, por ejemplo, están en esta función que creó esto en el stack, este apuntador va a desaparecer. Entonces deberían de tener alguna manera de mandarlo de regreso arriba. Que bueno, no les dije eso, pero normalmente cuando la función regresa, de nuevo se eliminan todas estas cosas del stack y su valor de regreso, ahora el stack va a empezar a partir de ahí. Y entonces es una variable del scope de arriba. Pero entonces ustedes no saben en qué momento van a liberar la memoria del heap, pero ustedes lo tienen que hacer manualmente en C++. Y esto normalmente es lo que causa muchos problemas. Es que hay memoria en el heap que a lo mejor ya fue liberada y ustedes siguen apuntando a ella, entonces la pueden volver a usar otra vez y eso puede causar bugs. O a lo mejor una posición de memoria la liberan 2 veces, eso puede causar otros bugs porque a lo mejor alguien la sigue usando la nueva versión. Y otro problema es si ustedes nunca liberan esa memoria va a estar ahí y va a hacer que su heap se llene y tengan que crecer y pedir más memoria hasta que eventualmente el sistema operativo se va a cansar y les va a decir, ya no me pidas más memoria. Entonces, estas son las partes de la memoria que son importantes. Y entonces para Rust, la manera en la que se administra la memoria es que esté usando esta propiedad del stack. Básicamente, Rust se ayuda mucho en el stack y en esta liberación automática para mantener el heap limpio también. ¿Cómo lo hace? Ya les dije que hay valores y hay referencias y hay variables. Entonces, cada valor puede ser un valor que está aquí, que se copió de aquí y ahora se puso acá o se mandó al registro, etcétera. Pero los valores tienen un dueño y un dueño bien definido en Rust. Entonces, decimos que esta variable que tiene esta referencia a un valor que está en el heap, esa variable es la dueña del valor. ¿Y qué quiere decir? Es que cuando esta variable se libera en el stack, todo lo que está en el heap haciendo referencia a esta variable se va a desaparecer también, porque es la variable dueña. Entonces, si ustedes quieren mantener esto después de que esta variable sale del scope, lo que ustedes tienen que hacer es darle el ownership o la propiedad o la posesión de este valor a alguien más. Entonces lo que hacen es mover la posesión a otra variable. Entonces ahora la otra variable va a ser la dueña del valor. Y el dueño del valor es el responsable de liberar toda la memoria relacionada a almacenar ese valor. Entonces este valor puede ser un string. El string va a estar en el heap. Y algo que hace Rust es que te obliga a tener un único dueño del valor. Y la razón de esto es porque imagínense que ustedes tienen este string aquí, que está en el heap, y a lo mejor tienen 2 variables que están haciendo referencia a esa misma string. Entonces, cuando alguien está usando esta variable, hay 2 maneras de modificar el string, y pueden ser estas, si están corriendo en hilos diferentes, en procesos diferentes, alguien te lo puede estar cambiando sin que tú te des cuenta, por ejemplo. También hay cosas sobre la validez. Supongamos que tú quieres pasar por referencia este string, lo pasas por referencia, y entonces tienes una copia al inicio del string y decides liberar la memoria y entonces decides que esto ya no es un string
y esto ahora es memoria libre. Ahora cuando este desaparece del stack, esta variable de aquí se quedó apuntando a esa posición de memoria que ya no tiene nada. Entonces por eso Rust tiene que definir perfectamente quién es el dueño, si es este o el otro. Y aquí también es donde pueden ver las implicaciones de costo del copiar. Normalmente si ustedes copian, esta variable del stack va a ser una variable pequeña. Normalmente las variables en el stack son pequeñas y le están copiando, pero ahora están duplicando el número de dueños del valor. Entonces para quitar eso es cuando Rust inventa la idea del préstamo. Entonces en lugar de pasar la posesión, estás prestando ese valor. Y hay ciertas reglas sobre qué se puede prestar y qué no se puede prestar. Ahora, como se pueden dar cuenta, aquí no es lo mismo copiar un valor porque el valor está en el heap. Y a pesar de que el valor de la variable tiene ese apuntador al heap, o sea, lo que está en el stack está apuntando al heap, cuando ustedes lo copian para pasarlo como parámetro, están apuntando a la misma posición. Entonces ya no tienen esta propiedad que antes tenían cuando ustedes pasan algo por valor, que ese valor es independiente. Entonces si no lo querían cambiar o no querían que afectara al uso original, bueno, pues va a afectar al uso original. Entonces hay una diferencia en lo que es copiar y lo que es clonar. Copiar es simplemente pasar una variable del stack a otra variable del stack y clonar es copiar el valor. Entonces, digamos que ustedes tienen esa variable que pasaron por valor. Si realmente quieren que tenga esa semántica de haberla pasado por valor, entonces lo que tienen que hacer ustedes es no solo copiar este valor, sino además copiar todo lo que hay en el heap. Y ahora, en lugar de que este apunte aquí, este tiene que estar apuntando aquí. Y entonces ahora sí es una copia válida, no es el mismo valor, son valores, valen lo mismo, tienen el mismo valor, pero es un valor diferente porque tiene una posición diferente en memoria, tiene la misma representación y todo, pero no está almacenado en el mismo lugar. Entonces es una copia real. Mientras que si ustedes mantienen apuntándola, no copian el valor del heap, no es una copia real. Y esto puede ser confuso porque cuando ustedes solo copian en el stack, Rust le llama copiar. Y es lo único que hace Rust, es copiar directamente el valor. Y cuando ustedes copian lo del stack con lo del heap, es cuando Rust le llama clonar, que efectivamente crea un valor nuevo. Y como es un valor diferente, tiene un nuevo dueño. Entonces de nuevo en Rust, un valor tiene un único dueño. Y cuando ustedes pasan por referencia, están prestando el valor, no lo están regalando. Y esto le permite, esa es la manera en la que ustedes pueden razonar sobre cómo Rust usa la memoria. ¿Y qué es lo que hace el compilador cuando ustedes se peleen con el borrow checker? Es el que se encarga de verificar que todas estas reglas de la posesión o propiedad, ownership, se haga buen uso, y entonces esto es lo que previene los bugs y problemas de memoria que aparecen normalmente en C++. Rust, por medio de este conjunto de reglas que están bien codificadas en el compilador, te asegura que mientras tú sigas las reglas y tu programa compile, no vas a tener estos problemas raros en memoria, como estar apuntando una posición que no tiene nada, o estar liberando una posición de memoria que ya estaba liberada, o tener un valor compartido con alguien más y tener modificaciones al mismo tiempo y perder todo el control sobre ese acceso. Y también, como cada dueño va a ser alguien en el stack, eventualmente ese stack frame, como se le llama, va a ser liberado, y en el momento que sea liberado, todo lo que está apuntando va a desaparecer también, a menos de que se le mueva el ownership o la posesión a alguien más. Mientras no se mueva la posesión, esa cosa va a ser liberada, y eso te garantiza que no vas a tener los famosos memory leaks. Y entonces esto te garantiza que está siempre haciendo un uso eficiente y sano de la memoria. Y bueno, la siguiente parte de la introducción a Rust les voy a explicar un poco más a detalle cuáles son las reglas del ownership. Voy a mencionar un poco esta idea de un valor en el heap y el dueño. No me voy a meter tanto en los detalles que ya expliqué ahorita. Si algo no quedó claro, por favor, hagan todas las preguntas que quieran. Yo haré todo el esfuerzo por responder todas y cada una de ellas. Sé que esto puede no ser tan fácil o puede ser difícil cuando alguien está empezando. Entonces, mándenme todas sus preguntas, yo me encargaré de responderlas, y nos vemos en el siguiente video, donde veremos a más detalle ownership, borrowing y cuáles son las reglas. Y vamos a enfocarnos en particular en las cadenas, que les dije que no íbamos a hablar cuando hablamos de tipos de datos. Ahora sí vamos a hablar de ellas, porque es donde se vuelve más claro la necesidad de estos conceptos. Y bueno, antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al video si les gustó, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales, compartan con sus amigos, y los esperamos en el siguiente episodio de la Jaiba Rustacia. Gracias.